Buenos días, damos por inicio a la actividad del día de hoy, 25 de noviembre. Bueno, nos quedarán faltando 2 semanas de clase. Un momento verifico una fecha. Estaba verificando la fecha del 8 de diciembre, ¿no? El 8 de diciembre cae miércoles, ojalá no me haya equivocado. Así que tenemos 1, 2, 3, 4 clases más. A partir de la semana entrante solamente son 4 clases, en esa debemos desarrollar, supongo que este capítulo de la torsión. Bueno, en vista de eso, pues he optado por ver solamente primero todo lo que es el concepto de esta unidad, terminar el concepto de esta unidad y ahí hacer ejemplos, ¿no? Entonces recuerden que me faltó, creo que en la clase de ayer no, la última vez, explicar, bueno, lo que vamos a ver en resortes. En resorte, pues, una introducción ya se hizo, el esfuerzo de corte ya se hizo, la deflexión, bueno, ya también trabajamos eso, el módulo del resorte, también se calculó el módulo del resorte y estábamos en eso, ¿no? Resortes de tensión, resortes de compresión y resortes de torsión. Bueno, creo que ahí termina todo. ¿Listo? Entonces, tensión, compresión y torsión, pero hoy nos podemos alargar un poco, ¿no? Entonces, lo que les digo, voy a tratar de ver todo esto, primero esos conceptos y después, pues, ya haríamos los ejemplos. Bueno, para ver si podemos al menos ver la parte de los conceptos del último capítulo, que es el de soldadura. Bueno, yo creo que esto ya lo podemos cerrar, ¿no? Ya sabemos qué es lo que vamos a ver y con eso ganamos un poquito de campo. Bueno, estábamos en esta parte. Vamos a recordar, bueno, esos conceptos de resortes, el esfuerzo de corte. Recuerde que el esfuerzo aquí hay que tener en cuenta dos cuestiones: el diámetro del alambre, que es D minúscula, y otro es el diámetro del resorte, ¿no? El diámetro del resorte es el diámetro medio, recuerde, o el diámetro de núcleo. Pero recuerde que aquí hay un diámetro exterior, hay un diámetro interior y está el diámetro medio. Vale, listo. Ahí. Y que aquí en la espira de ese resorte se van a generar dos esfuerzos de corte. Uno debido a la fuerza de corte resistente y otro debido, pues, a la torsión. Yo creo que este ya lo podemos cerrar. No necesitamos. Con eso ganamos campo. Y aquí estamos, ¿no? El primario. El primario lo tenemos aquí, es B sobre A. El secundario, pues como es de torsión, es torque por R sobre J. Bueno, al hacer el reemplazo, tendremos que eso es 16 veces el torque pi diámetro al cubo. Y el torque, pues ya sabemos que es P por el radio, ¿no? El radio de medios. ¿Listo? ¿Dónde se va a presentar el mayor esfuerzo de corte? En la fibra más interna. Porque los dos esfuerzos, el que produce la fuerza cortante y el que produce la torsión, además de la misma dirección, tienen el mismo sentido. En cambio, en la fibra externa se restan. ¿Listo? Tomando factor común, aquí 8 veces pi diámetro al cubo, tendríamos esta fórmula. Ahora, esto que tenemos acá, ya hemos dicho que lo vamos a llamar, o lo vamos a dar en función de la constante del resorte, del índice del resorte, perdón. El índice del resorte simplemente es la relación del diámetro medio y el diámetro del alambre. ¿Correcto? Bueno, entonces lo reemplazamos acá y se nos queda 8 veces la carga aplicada por el diámetro del núcleo sobre pi por el diámetro del alambre del cubo multiplicado por 1 más 2c sobre 2c, pero esto lo llamamos caso S, que es el factor de corrección de ese bendito esfuerzo. Bueno, yo creo que esto ya lo podemos también
quitar de ahí. Pero resulta que el resorte, que el bendito resorte, nosotros lo estamos calculando como si fuera recto, ¿no? Como un cilindro. Y resulta que él, pues ahí en la espira, pues tiene una curvatura. Y esa curvatura no se ha tenido en cuenta. Bueno, teniendo en cuenta esa curvatura, uy, carajo, creo que la quité, ¿no? La cancelé y ahora la necesito. Bueno, ya qué carajo. Aquí está. Entonces, teniendo en cuenta ese efecto de curvatura, tenemos que multiplicarla por este factor, que es un factor de corrección. Factor de concentración, no, factor de corrección del esfuerzo. Se utiliza el de este señor, ver Stasi, por encima de igual, ¿sí? Ambos difieren en el 1%, pero sin embargo, mire, este es mucho más corto, ¿no? Mucho más práctico. Bueno, también calculamos la deflexión de ese resorte, ¿no? Ese desplazamiento que sufre el resorte cuando se le aplican las cargas. Hemos dicho que también la deflexión del resorte, bueno, es la que aporta la fuerza de corte y la que aporta el torque. Sin embargo, pues la del, ¿cómo es que se llama? La del esfuerzo de corte primario, la fuerza de corte, pues es muy pequeña, no es tan significativa. Y generalmente se toma como la deflexión del resorte, eh, aquella que va a producir la torsión. Bueno, y el módulo del resorte, pues es, recuerden, partimos de la expresión que nos enseñaron en la física, que P es igual acá por la deflexión. Aquí lo único que se hace es despejar, P es la carga externa y la deflexión ya la tenemos, ¿cierto? Entonces, este es el módulo del resorte, o la constante del resorte. Y también habíamos hablado de los resortes de tensión. Entonces, los resortes de tensión, pues, tienen un, ¿cómo es? Tienen un cuerpo y tienen un gancho. En el cuerpo se produce un esfuerzo de corte. Y el esfuerzo de corte aquí, en el cuerpo del resorte, el esfuerzo de corte lo calculamos mediante esta expresión. ¿Sí? 8 veces la carga externa aplicada, el diámetro, el diámetro medio del resorte y por el diámetro del alambre y multiplicado por este factor de corrección. Listo, eso es en el cuerpo del resorte. Pero acá en el gancho se va a producir dos tipos de esfuerzo. Uno que es cortante, ¿no? También cortante. Y ese cortante es en la unión. ¿En la unión de quién? En la unión del gancho con el cuerpo. Y también lo calculamos con esta fórmula, ¿no? Bueno, digamos, pero aquí lo que varía es este, ¿no? Va a variar es este señor, va a variar el caso B. Bueno, y lo otro es aquí en el gancho, ¿no? En el gancho, porque en el gancho se va a generar un esfuerzo normal, ¿correcto? Entonces tenemos que calcular ese esfuerzo normal. Y el esfuerzo normal va a depender, uno, de la carga axial y otro del momento flexionante que se forma ahí. Bueno, aquí habíamos hablado de que los ganchos, bueno, tenemos aquí el número de espiras. Esto es la número N sub B, es el número de espiras del cuerpo, y N sub A es el número de espiras activas, ¿no? Digamos, las que están trabajando. Y que el gancho pues tiene una longitud libre, ¿no? Una longitud libre. Y que esa longitud libre pues es la longitud del cuerpo del resorte más las protuberancias de los ganchos, ¿no? Pero se mide a partir de aquí, vean, del diámetro interno de ese gancho, acá, ¿sí? Porque no se mide aquí de la parte externa, sino del diámetro interno, se lo mide, ¿vale? La longitud del cuerpo pues es fácil de hallar, bueno, ya no la dan, es una expresión matemática. Esto que es el diámetro del alambre multiplicado por el número de espiras del cuerpo más 1. Y la longitud libre, ¿no? Que es como la longitud sin carga. La longitud sin carga de ese bendito resorte. Pues la calculamos como la longitud del cuerpo, este NB más 1 por B, y más la protuberancia de los ganchos, ¿no? 2 veces el diámetro del resorte menos el diámetro del alambre. ¿Correcto? Y el número de espiras activas también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Pues simplemente al número de espiras del gancho se le suma una fracción.
Y esa fracción la obtenemos ¿de qué? De la relación que existe entre los módulos de elasticidad al esfuerzo de corte y el módulo de elasticidad al esfuerzo normal. Bueno, esta yo creo que entonces, bueno, ojalá que no la necesite, pero también mandémosla a descansar. Bueno, aquí están los esfuerzos, ¿sí? Entonces, en el cuerpo, bueno, ya tenemos la fórmula, estaba acá, ¿no? Bueno, pero en el gancho, o aquí en el gancho, en este, perdón, aquí en este punto de unión entre el gancho y el cuerpo, bueno, el que cambia es el K sub B, ¿no? Porque ahora lo vamos a llamar, ese K sub B lo calculamos de este modo, 4C2 menos 1, 4C2 menos 4, donde este C sub 2 es como el índice de resorte, aquí estamos tomando acá, esta distancia, ¿sí? Ojo, este es el radio, entonces aquí sería el diámetro, dos veces es R2 sobre el diámetro de la lambda. Es el que reemplazamos acá para hallar este factor de corrección, por ese efecto curvadura, por ese efecto de curvatura. Y aquí en el gancho, pues, ojo, ¿verdad? Aquí se va a producir, pues, un esfuerzo normal, pues fácil para, un esfuerzo normal por la parte axial, pues fácil para nosotros que es fuerza sobre área, ¿no? La carga P sobre el área. Mire el área que la soporta. Recuerde que esta es una sección fantasma, ¿no? Es la sección transversal, pero que se ha girado y se ha subrayado pues, para demostrar que es la sección transversal y que en este caso es un círculo, ¿no? Una sección fantasma, eso lo debieron haber visto ustedes en dibujo de máquinas, ¿no? Eh, y a eso le vamos a sumar, ¿qué? Pues le vamos a sumar el esfuerzo normal que nos va a producir la fricción, ¿no? P por D medios. ¿Listo? Entonces, caso A, que es el factor de corrección por ese efecto curvatura, y este es el momento vector, ¿no? M por ρ sobre I, ¿no? M por ρ sobre I. El momento, pues, es la carga por el diámetro medio, ¿listo? El diámetro medio. Y el momento de inercia, pues recuerden que es del diámetro del alambre. Pi cuarto, no, perdón. El momento de inercia es pi 64 veces diámetro del alambre elevado a la cuarta potencia. ¿Listo? Bueno, y hay que tener en cuenta este K. Pero este K, pues ya hay una forma como determinarlo, ¿no? Este factor de corrección del esfuerzo por teniendo en cuenta el efecto de curvatura. Entonces se calcula mediante esta expresión, donde este C1 pues es dos veces, ¿cierto? Este R1 dos veces este R1 sobre el diámetro del alambre, ¿no? O bueno, como lo tenemos acá mejor, ¿no? D1 sobre el D1, que es este diámetro, el diámetro de ese gancho ahí, el diámetro medio sobre el diámetro del alambre. Bueno, esto ya lo habíamos hablado, ¿no? Bueno, pero ¿qué más podemos decir de esos benditos resortes de tensión? Hay algo que hay por decir, mejor, entonces creo que no lo tengo ahí en la guía, en las guías esas, sino pues está acá. Bien. ¿Y qué es esto, no? Esto, sí, es una tabla, ¿no? Entonces, mire, hay un valor que hay que hallar, que es para acá, para ver si estamos en estos rangos preferidos, ¿no? Bueno, por aquí por debajo se dice que es como difícil de elaborar, ¿no? Y por aquí, por encima, por acá, dice que es sobrepedido, ¿no? Pero este es el rango preferido, ¿no? Siempre tratamos de buscar que esté acá, ¿no? Pero para eso tenemos que hallar esto, ¿no? Esta fórmula aquí que tenemos acá, que es el rango preferido, que es el T sub I. Ah, carajo, perdón. Este, ¿no? Que es el rango preferido. Bueno, aquí se nos lo trae y demás. Entonces lo calculamos mediante este modo, ¿sí? De 33.500 sobre esta G a la 0.105 C, donde C es la constante del resorte. Mire que aquí colocamos el punto porque esto es para el sistema que, para el sistema inglés, ¿no? Para el sistema inglés. Más o menos 1000, 4 veces menos, la constante del resorte menos 3 sobre 6.5. Entonces, ese rango preferido, más o menos 1000, lo debemos comparar con este, con el no corregido, ¿no?
Y este no corregido deberá estar entre este rango, ¿no? Deberá estar entre este rango, entre el menos y el más, ¿no? El más 1000 o el menos 1000, ¿no? Y pues el no corregido es 8 veces pues, ese valor de la carga y por ese de donde esté I es la carga inicial, el valor de la carga inicial, ¿no? Bueno, hay el otro que es el resorte de compresión. Entonces, digamos que los resortes de compresión pues no tienen ganchos, ¿no? No tienen ganchos. Digamos que es como la diferencia que hay con los otros. Entonces, hay dos tipos, ¿no? Eso ya lo tengo acá. Entonces, ¿cómo se clasifican esos ganchos de compresión? Que pueden ser simples o cerrados, simples o cerrados. Entonces, simples es aquellos que tal como se cortan, tal como se cortan, a los cuales a los extremos no se le hace nada. Pero están, o además de los simples, están los cerrados. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los cerrados? Que la última espira, ya sea aquí en la parte superior o en la inferior, pues se pega, ¿no? Se une a la que está inmediatamente anterior. Entonces, mira, aquí tal como se corta, ¿sí? Pero acá se hace unir, ¿no? Esta última espira, ya sea arriba o abajo, o en ambos lados, en ambos extremos, la espira, esta, la última, se hace unir a la anterior, a la precedente. Entonces, eso es cerrado. Y muchas veces, pues a esta espira cerrada, digamos que se le esmerila, ¿no? Se le hace un esmeril para dejarla como plana. Entonces, se esmerila ¿para qué? Para que exista un mayor contacto. Entonces, habrá una mayor superficie de contacto. Recuerde que esto es una superficie curva, ¿no? Y ahí habrá problema, ¿no? En cambio, si aquí esa parte de arriba o abajo se le esmerila, pues queda una mayor área para ese apoyo con los otros elementos, ¿correcto? Entonces, estos pueden ser cerrados y también esmerilados, ¿no? Esmerilados o aplanados, ¿no? Entonces, de acuerdo al- a, la, a la versión del texto o a la traducción, pues cambian los nombres, pero hay que tener cuidado. Recuerda, aquí es cuando se lo esmerila o aplana. Bueno, esos son los resortes de compresión. Bueno, sigamos acá. Bueno, ahí están, ¿no? Entonces pueden haber cuatro, que son el simple y esmerilado, el cerrado y el cerrado y esmerilado, ¿sí? Se pueden ver. Ahora, hay una tabla. Hay una tabla que nosotros necesitamos, porque recuerden, mire, este curso es de puras tablas, el uso y manejo de puras tablas, ¿no? El uso y manejo de puras tablas. Ya cuando ustedes han hecho los ejemplos, los ejercicios, pues se dan cuenta que tienen todo es con tabla. Por eso cuando estábamos en forma presencial, este previo era con libro abierto, ¿no? Con libro abierto, porque necesita todo eso. Bueno, aquí está pues más bonito, ¿no? Pero la lámina que hace el profesor, ¿verdad? ¿Sí? Este es el simple, ¿verdad? No se le hace nada, al extremo no se le hace nada. En cambio, al otro, a que se lo llama en escuadra también, ¿sí? De la última espira, mire, se la pega a la anterior, a la precedente. Pero también se le puede hacer esto, ¿sí? Bueno, algunos textos lo llaman aplanado, otros lo llaman esmerilado, ¿sí? Para que haya una mejor transferencia de la carga, ¿no? Para que haya una mejor transferencia de la carga. Entonces, aquí en la figura, aquí tenemos la figura, vean, con respecto a estos resortes, mire, simple, ¿no? O también se lo llama sencillo, simple y esmerilado, cerrado o escuadrado, y cerrado y esmerilado, ¿sí? Lo llaman así de esa forma. Y aquí nos dan unas características geométricas, ¿no? El número de espiras totales, la longitud libre, o sea, cuando está sin carga, la longitud sólida y el paso del resorte. Y el paso del resorte. El paso del resorte. Entonces, hay que verificar con los otros textos, porque se pueden cometer, en otros textos o en este, se pueden haber cometido un error, ¿sí? Que aquí sea más, o que aquí sea un D mayúscula, o que le falte algo, ¿correcto? Entonces, pasa, ¿no? Este es otro medio, un libro bastante antiguo, ¿no? El Files.
La última versión data de 1964, creo, ¿sí? Un libro que se ha reeditado, ¿no? Se reedita constantemente. Así sería de bueno, ¿no? Pero nunca hubo autores que lo actualizaron, ¿no? Y ahí quedó, esa tabla. Pero esta tabla tiene sus inconvenientes, como muy ideal, ¿no? Vale, entonces, nos vamos acá y vamos a hablar de esto. Mire, ese es algo que no vi, ¿cierto? Que es en la capítulo 2, que se cuenta en capítulo 2, que es el efecto columna. Entonces, no se les olvide algo. Cuando ustedes estén diseñando, estudiando un componente mecánico, si el componente mecánico está sometido a carga de compresión, siempre habrá que verificar lo que se llama el efecto columna. Bueno, ya sabes, si se le aplica una carga de compresión, uno dice, bueno, un esfuerzo de compresión es fuerza sobre aire, fuerza sobre aire. Pero puede suceder lo siguiente, vean, que ese bendito resorte, miren, se pandee. Y ese pandeo significa que hay flexión, ¿sí? Que hay flexión. Entonces, además de la carga de compresión, pues también habrá la flexión. Vale, entonces, ¿qué sucede cuando se presenta este pandeo lateral o este efecto columna? Que los materiales pueden fallar de forma imprevista, ¿no? Son materiales dúctiles, por ejemplo, los aceros, o el bronce, o el latón, se utilizan materiales dúctiles, y los materiales dúctiles ya hemos visto que tienen una gran tenacidad, que esa gran tenacidad se manifiesta en que los materiales se dejan estirar o se dejan deformar hasta su fractura. En cambio, cuando sucede ese efecto columna, es una falla imprevista, ¿sí? Imprevista y catastrófica. Entonces, hay que siempre hacer el análisis de un elemento cuando está cargado a compresión, teniendo en cuenta esto, el efecto columna, o sea, ese pandeo lateral. Bueno, entonces aquí lo que calcularíamos es esta Y. Aquí Y no es, aquí el eje Y va a ser todo lo contrario, ¿no? ¿Cierto? Todo lo contrario, aquí es cómo se pandea, ¿sí? La Y va a ser en el eje horizontal, ¿sí? ¿Cuánto es que se pandea? Recuerden lo que vieron ustedes en vigas, en flexión en vigas, ¿no? Se pandea, se da una curva, y el Y, pues, es esa deflexión. Pues esta Y crítica es esa deflexión. Y la calculamos, bueno, el libro pues no nos dice cómo llegamos acá, ¿no? Sino simplemente nos dan esa expresión algebraica, ¿no? Entonces, esa será el valor de la deflexión crítica, ¿no? Más de esa no podemos pasar porque se va a presentar esa falla imprevista. ¿Cómo la calculamos? Bueno, longitud libre multiplicada por que es una constante. Bueno, y esa constante, mírenla, está en función de ¿quién? De los módulos de elasticidad. El módulo de elasticidad del esfuerzo normal y el módulo de elasticidad del esfuerzo de corte, ¿cierto? Ya está. ¿Listo? Multiplicado por 1 menos, aquí, 1 menos C sub 2. C sub 2 es otra constante elástica. Y esta constante, mire, la calculamos mediante esta definición y dése cuenta. Ambas constantes están en función de los módulos de elasticidad. Módulo de elasticidad del esfuerzo normal, la E, y módulo de elasticidad del esfuerzo de corte, la G, ¿no? En este caso, el C sub 2 es igual a 2pi al cuadrado, que multiplica a la diferencia de esos módulos de elasticidad, ¿no? Y dividido sobre el producto la suma del módulo de elasticidad del esfuerzo normal más 2 veces el módulo de elasticidad del esfuerzo de corte. Vale. Aquí está otro término que es la relación de Beltrés. La relación de Beltrés elevada al cuadrado, ¿no? Que lo llaman relación de Beltrés efectiva, ¿no? Pues en esta parte al medio. Entonces, ¿qué es esa relación de Beltrés? La relación de Beltrés lo que hace es como relacionarme la sección transversal de la columna con respecto a la longitud, ¿sí? Entonces, pues se llama así, es Beltrés. El Beltrés es, imaginemos, una mujer alta y delgada, ¿sí? Una mujer alta y delgada. Entonces, decimos que es una mujer esbelta, ¿sí? O sea que la sección transversal, pues,
digamos que la sección transversal es delgada comparada con su longitud, ¿sí? Podríamos decirlo así. Entonces, esa relación de Bethen está considerando eso, ¿no? Está considerando eso. Relacionándome la longitud con respecto a la sección transversal. Generalmente se le daban como L sobre K, donde K es creo que el radio del giro. Vale. Pero aquí lo calculamos de este modo, ¿sí? De este modo. Esa relación de Beltrés. Este que es una constante de sujeción, una constante de sujeción. Y este es la longitud libre, ¿no? Longitud libre sobre el diámetro. Longitud libre, recuerde que es la longitud que tiene el resorte cuando está sin carga. Y D pues es el diámetro medio, ¿no? Pero recuerden algo, esto solamente se produce en resortes de compresión, ¿no? A veces uno hacía la pequeña, ¿cómo es? Cuestión para ver si estaban atentos. Si uno les colocaba un resorte de tensión, y bueno, calculen la relación de Beltrés. Y había estudiantes que calculaban ¿cómo es? El efecto columna, ¿no? Si se producía el efecto columna. Entonces uno tenía que decirle, mire, esto es está mal, porque esto es para resortes de compresión. ¿De dónde está su lectura? ¿De dónde está su aprendizaje? ¿Sí ve? Entonces eran como, así como cuando uno también en mecánica de materiales les decía que calcularan el esfuerzo normal en el eje neutro, y la gente lo calculaba. Entonces el esfuerzo normal sobre el eje neutro ya sabemos que es cero, ¿no? Es cero. Y el esfuerzo de corte es máximo ahí. Bueno, o uno le decía, calcule el esfuerzo de corte aquí en la parte externa. Ya sabía uno que era cero, ¿no? Pero la gente lo calculaba. Bueno, entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Ah, bueno, pero voy a mostrarles algo. Me toca volver acá. Si prefiero. Debe ser acá. Y nos vamos a esa bendita unidad número 2. Que es donde está. A ver, miremos. Aquí me pasé. Entonces, mire, estos son los diferentes, ¿cómo es? Tipos de sujeción de las columnas. Mira. Por ejemplo, mire, este está empotrado aquí. Y aquí está libre, ¿sí? Está libre. O, mire, la columna, digamos que está empotrada en ambos extremos. Y mire como cuando se aplican las cargas lo que va a suceder. El tercero es cuando es empotrado en un extremo y articulado en otro, ¿sí? Entonces ella se va a deflectar así. Y me faltó una, ¿no? Ah, la una es la normal. La una es la normal cuando ella está en ambos extremos, está articulada. Vamos a ver si está por acá. Ahí sí. Aquí sí, cuando está articulada. ¿Listo? Listo, articulada. Mire, y esta es la deflexión, Y, ¿sí? La deflexión, la Y crítica que nosotros hablamos. La longitud de la columna, las cargas. Este es el Y, ¿no? El Y crítico. Vale, listo. Entonces, pasemos otra vez acá. ¿Listo? Vale. Entonces hay ¿cómo es que se llama? Hay 4 tipos de, digamos que de acuerdo a los extremos que tienen las columnas, se pueden considerar, ¿no? Articulada en un extremo, perdón, empotrada en un extremo y libre en el otro. Empotrada en un extremo y articulada en el otro, y empotrada en ambos extremos, ¿no?
Bueno, son las 4. Y dependiendo de eso, pues, la relación de esta relación, esta constante de sujeción tendrá un valor, ¿sí? Dependiendo de ella. Bueno, vamos a ver si aquí está. Este columna yo creo que ya lo cierro. Y mejor me quedo acá, ¿no? Porque es lo que necesito. Y mira, aquí está la tabla que nos permite calcular esa constante, ¿no? Esa constante. Bueno, listo. Aquí está, mira. Entonces, digamos, aquí es cuando está empotrada. Entonces, aquí sería cuando está empotrada en un extremo y articulada en el otro. Aquí está cuando es articulada en ambos extremos. Y aquí es cuando está sujeta en un extremo y libre en el otro. Ahí están los valores de esa constante. Bueno, esos son los valores. Entonces, volvamos a acá. Listo, entonces, ¿cuándo nosotros vamos a obtener la estabilidad absoluta? Pues la estabilidad absoluta es que no se nos va a presentar, bueno, la viga se nos va a deflectar, pero nunca no va a llegar a la rotura, ¿no? Se va a cumplir su ciclo de vida útil, en este caso el resorte. Miren, entonces la estabilidad absoluta se determina o se sucede cuando la relación que hay entre la constante elástica C sub 2, que ya la tenemos acá arriba, y la relación de PT al cuadrado es mayor que 1. Cuando esta relación es mayor que 1, tendremos la efectiva, ¿no? Entonces, si nosotros reemplazamos estos valores, el C sub 2, ¿cierto? Y lambda efectivo, y despejamos L sub 0, vamos a tener este valor acá, ¿cierto? Vamos a tener este valor acá. La longitud libre es menor que pi por el diámetro del resorte sobre esa constante de sujeción y que multiplica estos valores que tenemos acá. Bueno, pero para ceros, si reemplazamos aquí los valores del acero, 207, y el G que es 83, si reemplazamos esos valores, entonces esta fórmula se nos reduce así, a ese valor, que la estabilidad absoluta, ya que vamos a trabajar sin ese problema, es cuando la longitud libre es menor o igual a 2 veces 63, la relación entre el diámetro del resorte y esa constante de sujeción. Bueno, también tenemos que tener en cuenta este problema, el que nosotros hicimos también para ejes. ¿Se acuerdan? La velocidad crítica. Bueno, esa famosa frecuencia natural, ¿no? Entonces tenemos que evitar la resonancia, porque la resonancia, ¿qué es lo que va a suceder, no? Que se encuentren esas frecuencias naturales de la fuerza y del resorte y se van a presentar unas grandes vibraciones. Y al presentarse esas grandes vibraciones, pues los esfuerzos se van a incrementar de una manera considerable y esos esfuerzos van a sobrepasar la elasticidad del material provocando la falla de nuestro resorte. Entonces tenemos que buscar en el resorte también tenemos que buscar esta resonancia, ¿no? Esta frecuencia. ¿Y cómo la calculamos? Mediante esta expresión. Es 1/2 raíz de O K, eso no es kilogramo, ¿no? Esto KG no es kilogramo, K es la constante del resorte, o módulo del resorte, como lo definimos anteriormente, la G es la aceleración de la gravedad, y W, pues es el peso, ¿no? El peso que va a tener ese resorte. Vale. Pero también hay otra forma de calcular que se la den al señor, aquí dice Wolfram Smith, y es cuando, digamos que el sistema de sujeción del resorte es que un apoyo es fijo y el otro es libre. Bueno, entonces el apoyo empotrado sería este, ¿no? El de la placa. Bueno, y esto, mire, lo único que cambia aquí, 1/2 por 1/4. Pero es lo mismo, ¿no? El módulo del resorte, la aceleración de la gravedad, el peso del resorte. Bueno, pero ¿cómo calculamos el peso del resorte? Ya también nos dan una expresión acá para calcular ese peso del resorte. Necesitamos el peso específico. Mira, aquí está.
peso específico, por volumen, por volumen. Así calculamos, no recuerdo. Que el peso específico es peso sobre volumen, ¿no? Recuerden, peso específico es peso sobre volumen. Bueno, aquí estamos despejando el peso. El peso es igual a peso específico por el volumen. Bueno, aquí, el volumen va a ser, ojo, al área por la longitud. Y el área es que, aquí, ojo, entonces va a ser, el área va a ser, el área va a ser en el del diámetro del alambre, ¿no? Ojo, ¿no? La sección transversal, que es circular. Entonces sería pi cuartos por ese diámetro del alambre al cuadrado. Y este L, pues va a ser la longitud de ese resorte. Pero recuerde que el resorte viene así, ¿no? Formando espiras, formando espiras. Entonces va a ser pi por D, ¿no? Pi por D, que será como el perímetro y multiplicado por N, ¿no? Por el número de espiras activas que tiene ese resorte. Pi por D por esa N. Bueno, si reemplazamos esos valores, ¿qué nos da? A ver, este rho está quieto, ¿no? Este volumen es A por L. A es pi cuarto por diámetro al cuadrado. ¿Y qué es L? Pi por D por N. Pi por D por N. Bueno, ¿listo? Entonces, de ahí decimos que eso es pi cuartos. A ver, por esta densidad. Y aquí es D cuadrado N por D. Donde esta N es el número de espiras activas. Oh, recuerden, va a ser el número de espiras activas. Número de espiras activas. Bueno, miremos a ver qué más podemos encontrar acá, hablando de los resortes. Allá vamos a hablar de la resistencia, ¿no? Bueno, ya hablamos de... Ya hablamos de la frecuencia de ese resorte. Entonces, nos dan una recomendación, que la frecuencia nuestra debe estar 25 veces alejada de la que nos dé acá. Ojo, ¿no? Nos dicen, ¿no? Ya sea por un lado o por el otro, debe estar alejada como unas 25 veces. Es una recomendación, ¿no? Que nos dan. Que esté alejada unas 25 veces. Bueno, entonces ahora sí. Bien, este tema, ¿no? Primero, pero para carga estática. Voy a cerrar este. Voy a cerrar este. Pero aquí vamos a hablar de fatiga. No tendríamos que hablar de fatiga, ¿eh? Vamos a ver qué pasó. Y es por fatiga, ¿no? Epa, ¿qué pasa? Todo es fatiga, ¿no? Es la misma. Nuestros resortes de torsión. Como que no lo tengo eso acá. Todo me da lo mismo acá. Como si fueran la misma. Nuestra es torsión. Torsión. Esto es lo que estoy buscando. La resistencia en estos. Pero parece que no la tengo acá. Aquí tengo la parte de fatiga nomás. Esta es la misma, la tercera. Y no. Entonces, no la tengo acá. Me tocó con esta parte. Qué pena con ustedes. Entonces, la resistencia en un resorte. El primero, por carga estática. Por carga estática. Primero vamos a ver. Aquí para los resortes es fundamental esta resistencia. La resistencia última a la tensión. Recordamos, por ejemplo, los sujetadores rescabados a tensión. Recuerden que los sujetadores rescabados a tensión, la resistencia con la que se trabajaba era
la resistencia en el límite proporcional, ¿sí ven? Bueno, listo. Y por ejemplo, a las acortantes, los sujetadores de los cabos acortantes, pues era la resistencia de fluencia, porque generalmente para un material dúctil la resistencia más significativa es esa, ¿no? Para fatiga, cuando vimos el capítulo de fatiga, también vea, tenía mucha incidencia, ¿no? El esfuerzo último de la tensión. Para resortes también, para resortes también. ¿Cómo calcular esa resistencia? Pues lo partimos a perdón, qué pena con usted, vuelvo a repetir la misma cuestión. Partimos de esta expresión, y esta expresión es el esfuerzo último de la tensión es igual a A sobre D a la M. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Que pues, muchos investigadores pues, se dieron cuenta que había una correlación que existía entre la resistencia última y, por ejemplo, mire, el tamaño del alambre, ¿no? Aquí el material y el procesamiento, ¿correcto? Entonces, por eso llegaron a esta expresión, ¿listo? A este modelo matemático, donde este valor de A y este valor de M ya son valores que nos vamos a encontrar tabulados, ¿correcto? Nos vamos a encontrar tabulados. Y ojo, que aquí, pues, los materiales más comunes, ojo, los materiales más comunes, ya habíamos hablado de ello, pues son los aceros y las aleaciones no férreas, ¿sí? Aceros, pues se utiliza mucho los de bajo carbono, los aceros aleados y los aceros inoxidables, ¿no? Recuerde, para condiciones eh, muy agresivas del medio ambiente, ¿no? Entonces, inoxidables. Y entre los aleaciones no férreas, pues está el cobre y el bronce, ¿no? Por ejemplo, este cobre berilio, este bronce fosforado y el latón, ¿sí? Bueno, no tienen la resistencia mecánica de los de arriba, ¿no? Pero también soportan. Por ejemplo, aquí el berilio, pues, ayuda mucho a mejorar la resistencia mecánica del cobre, ¿no? El mismo ahí el bronce, el fósforo, ¿no? Entonces, buscamos ahí, por ejemplo, mayor dureza y mejorar ¿cómo es? La resistencia mecánica. Y el latón, si no me equivoco, es una aleación de quién, de aluminio y cobre, ¿no? Creo, ¿no? No estoy seguro, me buscan, ¿no? Ya ahorita me perdió aquí, ¿no? El latón. Pero esos son los materiales, pero como ya le había dicho, el agua es un resorte natural, ¿no? Pueden ser de otros materiales, pero que en la industria, para esos componentes mecánicos se utilizan mayoritariamente todavía estos que estamos teniendo acá. Entonces, mire, las series materiales inciden en esa resistencia, en ese esfuerzo último. Entonces, este valor de A y M ya están tabulados. No lo tengo acá, sí, mira, aquí está el valor de A y el valor de M, ¿correcto? Y mire, pues ellos presentan para una pequeña, ¿cómo se muestra, no? El libro, no puede presentar para todo. Entonces, mire, estos son los materiales que más nos vamos a encontrar aquí en este texto y de todos los textos, ¿no? Este que se llama alambre de piano, o que también le dan el nombre de alambre para cuerda musical. Alambre para cuerda musical. No me recuerdo ahorita cuál es el tipo de material, ¿no? Ah, mire, aquí está. Mire que el A, ¿cómo es? Según la designación de la ASTM es un A228. Entonces aquí nos dan el valor de M, ¿cierto? Y nos dan aquí el valor de A, ¿cierto? Tanto para el sistema inglés, aquí como para el sistema internacional. Pero observen, mire que aquí depende del diámetro, ¿sí? Del diámetro. Esto solamente va para, aquí vean, digamos, para entre 0,10 y 6,5 milímetros. ¿Sí? Por ejemplo, mire acá en el alambre inoxidable, 302. Observen acá. Mire que eso es válido para diámetros de alambre de ese resorte entre 0,3 y 2,5. ¿Sí? Entonces, mire que cambian los valores. Si es de entre 2 y 5,5, el diámetro de ese alambre, mire que cambian los valores. Y lo mismo acá, ¿sí? Van cambiando los valores, entonces hay que tener cuidado. Mire, este alambre fosforado. Bueno, mire, aquí nos dan
una especificación con respecto a este tipo de las propiedades de este bronce fosforado, ¿no? Bueno, mira aquí, para los diámetros, los valores cambian, ¿no? Los valores cambian, ¿sí? De acuerdo a nuestro diámetro, así que hay que tener cuidado. Entonces, ¿cómo vamos a calcular? ¿Cómo vamos a calcular en los resortes la resistencia? Bueno, ya vimos los de tensión y los de compresión, ¿no? Bueno, resulta que los datos están, es para calcular los resortes de compresión. Ojo, los datos están es para los de compresión, y aquí están, ¿no? Entonces, mire, este señor Poerres, ¿no?, dijo que podíamos calcularlo de este modo, ¿no? La resistencia última aquí, mire, la resistencia al corte por fluencia, pero recuerde que como estamos al cortante, recuerde que la torsión allá nos da distorsión al cortante, entonces va a ser aquí, ¿no?, que el esfuerzo admisible, o sea, el máximo que nosotros podemos aplicar, ya en la resistencia de fluencia al corte, lo podemos calcular de este modo. Pero observen, ¿en función de quién? Del esfuerzo último a la tensión. Entonces, los porcentajes son 45%, 50% y 35%. Pero dependiendo de estos materiales, ¿sí ven? Por ejemplo, 0,45 SUT para alambre de cuerda musical y para aceros al carbono estirados en frío. De 0,50 veces el esfuerzo último a la tensión para, mire, aceros al carbono templados y revenidos y aceros de baja aleación. Y por último, 0,35 veces el esfuerzo último de la tensión para aceros inoxidables austeníticos, ¿sí? Y aleaciones no férreas, ¿no? O sea, como si el latón estaría metido acá, ¿no? O el bronce fosforado estaría metido acá. Bueno, listo. Esas serían las formas de calcular nosotros nuestra resistencia, ¿no? Aquí hay que hacer una acotación de que no se nos olvide que cómo calculamos el esfuerzo último a la tensión. Mira, que aquí tenemos es el SUT, ¿no? El esfuerzo último a la tensión. A es de tabla, ¿no? M es de tabla. Y este es el diámetro del alambre. Ah, bueno, no se nos olvide aquí algo. Este D, si es en el sistema inglés, lo damos en pulgadas. Ahora, si estamos trabajando en el sistema internacional, este D lo damos en milímetros. No lo damos en metros, lo damos en milímetros. Así que si el diámetro tiene 12 milímetros, no vamos a colocar 0,012. Estaríamos cometiendo un error para la expresión. Simplemente colocamos 12, ¿no? 12 milímetros y listo. Entonces, este D está dado en milímetros. Hay que tener en cuenta eso. Tener en cuenta eso, por favor. Y este esfuerzo último a la tensión, pero ahí el recuerdo, al corte, ¿no? Entonces, el esfuerzo último al corte, vean, aquí. El esfuerzo último al corte. Entonces, es 0,67 veces el esfuerzo último a la tensión. Que no se nos olvide esta expresión, por favor. ¿Cierto? Así que el módulo de rotura acá, el SSU, el esfuerzo último al cortante, es digamos que el 67% del esfuerzo último a la tensión. Que no se nos olvide, ¿no? Sobre todo en fatiga, ¿no? Que lo vamos a utilizar. Entonces, recuerden que la fluencia, pero aquí la fluencia al corte, pues la calculamos con estas expresiones: 0,45, 0,50 y 0,35 veces el esfuerzo último a la tensión, que lo calculamos acá, ¿sí? Ahí. ¿Listo? Multiplicado por ese SUT, ¿no? Bueno, y eso es el mayor valor del esfuerzo de corte que le debemos aplicar, ¿no? Que si llega acá, pues vamos a ocasionar la falla del material. No debemos sobrepasar ese material. Bueno, ahora sí, ¿estos son para qué? Estos son para compresión. Resulta que estos valores se tuvieron para compresión. Y no recuerdo quién fue, ¿no?, que tuvo esos valores. Entonces, para tensión se tomó lo mismo, ¿sí? Se partió de ahí, ¿no? Se aprovecharon esos datos. Pero recuerden que hay en tensión, el resorte tiene un gancho, y en el gancho se produce esfuerzo también normal, ¿no?
y también que el esfuerzo de corte en la unión entre el gancho y el cuerpo del resorte, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, entonces miren, aquí nos dan para estas condiciones, resortes de tensión. Ojo, en el cuerpo del resorte y aquí en el gancho. Mire que estamos hablando aquí del cortante. Aquí estamos hablando del cortante. Entonces, mire que estos son 0,35 a 0,45, 0,50 y 0,35. Entonces, mire, para el cuerpo del resorte, ¿no? Allá donde están las espiras, la resistencia al corte de la fluencia la hallamos entre estos valores, nos dicen entre 0,45 y 0,50, ¿no? Se supone que uno puede tomar cualquiera de ellos, ¿no? 0,46, 0,50, bueno. En cambio, allá para la unión entre el gancho y el resorte, allá donde se unen el gancho y el cuerpo del resorte, mire que ya es 0,40. Ahí sí nos dice, ¿no? No hay otro. 0,40. Pero esto es mire, para este tipo de aceros. Templados y revenidos, los aceros de baja aleación, los estirados en frismo, son para ese tipo de materiales. Y mire, por flexión, recuerde que en el gancho se va a producir flexión, ¿no? El esfuerzo normal por flexión. Entonces, allá como ese esfuerzo normal, ya no es la resistencia de fluencia al corte, sino ya la misma resistencia de fluencia. ¿Cómo lo llamamos? 0,75 veces el esfuerzo último a la tensión. Pero mire, para aceros inoxidables y austeníticos, mire que aquí teníamos esto, relaciones no férreas y aceros inoxidables austeníticos. Mire, 0,35, ¿sí? Aceros inoxidables austeníticos y relaciones no férreas. Recuerden que los aceros inoxidables pueden ser austenísticos y hay otros, ¿no? No recuerdo, perlíticos, martensíticos. No recuerdo muy bien, ¿sí? Estos solamente son para estos, para los austeníticos. Bueno, entonces, ¿cómo calculamos la resistencia a la... Ojo, aquí está la resistencia de fluencia al corte, 0,35 veces el simple, así como para el otro, ¿no? Para los resortes de compresión. Pero para el gancho, mire que varía, ya no es 0,35, ya es 0,30, ¿no? Menor. Recuerde que este gancho es donde se une, ¿no? Se une el gancho y el cuerpo del resorte. 0,30 veces el simple. Y para la flexión, allá en el gancho, ¿no? Está sometido a flexión. Pues esa, como es flexión es esfuerzo normal, pues ya es resistencia de fluencia. Ojo, la resistencia de fluencia. 0,55 veces SUT. 0,55 veces el esfuerzo último de la tensión. Entonces hay que tener en cuenta estos valores, por favor. No equivocarnos, ¿no? Bueno, listo. Esa sería la resistencia para este tipo de elementos. Pero muestre, a ver, voy a buscar algo acá, a ver si... Ahí, ahí. Bueno, vamos. Sí, es eso lo que teníamos que hablar. Sí, eso es lo único que teníamos que hablar. Vale, entonces ahora sí comienza la parte de fatiga, ¿no? Bueno, aquí hay un ejemplo, pero para carga estática, ¿no? Bueno, aquí teníamos lo de la frecuencia, ¿no? La frecuencia. Y lo que se hablaba, ¿no? Para evitar los esfuerzos perjudiciales, se recomienda que la frecuencia crítica, para que no se presente el fenómeno de resonancia, dice que debe ser de 15 a 20 veces la frecuencia natural, ¿no? La forzada simpática en resortes helicoidales.
fatiga en resortes helicoidales. Y termina que acá. La misma, ¿no? Borrémosla. Y volvamos acá. Entonces, recuerde que en fatiga los esfuerzos pues, son cíclicos, ¿no? Los esfuerzos son cíclicos. Entonces, cuando son fabricados los resortes, pues a ellos se les aplica una carga, en esa carga es la que permite al resorte pues vencer su resistencia a la afluencia y darle la forma característica. Los resortes pues son elaborados en un núcleo, ¿no? Entonces la varilla se hace, ¿cómo es? Incidir sobre ese núcleo para formar las espiras. Pero ahí se está venciendo la resistencia de fluencia pues, para darle esa curvatura. ¿Qué ayuda esa curvatura ahí, no? Porque ahí hay un aumento en la resistencia por esa deformación, o sea que la resistencia de fluencia aumenta ahí, en ese punto donde está esa curvatura, ¿no? Y eso es lo que absorbe la concentración de esfuerzos en ese punto. Bueno, pero nos interesa la fatiga, ¿no? Entonces, hay una precarga, ¿no? Un preesforzado. Entonces, ahora aquí, un esfuerzo mínimo, ¿sí? Porque hay una carga inicial, PSUI, una carga inicial. Y listo, como estos elementos están a cortante, pues vamos a trabajar aquí con cortante, ¿no? Entonces, ese será el intervalo del esfuerzo. Sea por arriba o sea por debajo, ¿no? El tau su A. Y también está el tau su M. Entonces, el tau su M es a partir de acá, ¿no? Tau su M. El tau medio, ¿no? El tau medio. Bueno, aquí tenemos el tau máximo, aquí el tau mínimo. Recuerde que el tau medio, pues, tau medio es la suma de los dos, ¿cierto? Dividido sobre 2. Y el intervalo del esfuerzo de corte, pues, es la diferencia de los dos dividido entre 2. Ah, pero aquí comenzamos con las cargas. Primero con las cargas. Primero con las cargas. Primero con las cargas. A ver. El primero, aquí pues coloqué el esfuerzo, ¿no? Pero aquí podemos colocar la carga, peso, el intervalo de la carga y la carga media, ¿no? Entonces, ¿cómo calculamos el intervalo de la carga? Pues recuerden, es la diferencia de las dos cargas, la máxima y la mínima sobre 2. Entonces, si se mueve entre 2 y 7, entonces será 7 menos 2, ¿no? Dividido sobre 2. Y la carga media, o sea, la fuerza media, pues va a ser pues la suma de las dos, ¿no? Dividido sobre 2. Bueno, ¿listo? Ahora, los esfuerzos los tenemos acá. Acá, ¿no? Acá. Entonces, ¿cómo vamos a calcular ese intervalo del esfuerzo? Recuerden la fórmula. Bueno, ya ¿cómo es? Las quité. Recuerda que era 8 veces el valor de la carga por el diámetro de núcleo o diámetro medio del resorte sobre pi por el diámetro del alambre al cubo y multiplicado por este factor de corrección del esfuerzo, K sub B. El K sub B, pues utilizamos el de Bert-Strasser, ¿no? Porque es más sencillo, no sé, 4C menos 1 sobre 4C más 2, no recuerdo muy bien. ¿Listo? Este valor. Y el medio, pues lo calculamos como, pues aquí, 8 veces la carga media por el diámetro medio sobre pi diámetro al cubo. Recuerde que aquí ya hemos calculado el intervalo de la carga y aquí también hemos calculado la carga media, ¿sí ven? Ahí están los dos valores. Bueno, listo. Entonces, ahí tenemos para calcularlo, ¿no? Pero eso es para, ¿cómo es? Está unido con el resorte y en el cuerpo del resorte. Bueno, hay que recordar que el gancho también está sometido al esfuerzo normal, ¿no? Al esfuerzo normal por flexión y por carga axial. Entonces, no serían estos. Ahora, ¿cómo vamos a trabajar con las resistencias?
Entonces tenemos algo. Aquí el señor Zimmerli, que es el que nos aporta toda esta información, él nos habla de el intervalo de la resistencia a la fatiga, lo que tenemos arriba, el SSA, intervalo de la resistencia a la fatiga, y el intervalo de la, perdón, no, la resistencia media a la fatiga, ¿no? Que es el SSM, resistencia media a la fatiga, SSM. Ahora mire, esos datos ya no lo dan, aquí ya no lo dan, correcto, ya no lo dan, no tenemos por qué buscarlos. Pero esto es para estas condiciones, cuando los resortes son no granallados o cuando los resortes son granallados. Recuerden que a los elementos pues hay que darles un pulimento, ¿no? Sobre todo si están, dados, si están sometidos a fatiga, hay que hacerles, bueno, la recomendación es un acabado superficial, ¿no? Y ese acabado superficial pues lo que busca es eliminar el mayor número de microgrietas superficiales que haya, porque por ahí es donde comienza la fatiga, por esas microgrietas superficiales, ¿no? Y se extienden hasta el interior hasta provocar la falla en el material. Bueno, entonces, esos valores, perdón, resortes no graneados, bueno, porque es otro término como lo llaman, ¿no? Granallados, no granallados, graneados, no graneados, o en la última versión que lo llaman así, martillados y no martillados, resortes martillados y no martillados, ¿sí? Pero todo es la misma condición. Entonces yo prefiero utilizar la granalla, ¿no? La palabra granalla, porque la palabra granalla, pues son el proceso de granallado, es el bombardeo que se le hace a un material, ¿cierto? Con partículas pequeñas, muy pequeñas, por ejemplo, en este caso diría que granallas de acero, ¿cierto? Son partículas de acero. ¿Y qué es lo que buscan? Pues simplemente con ese bombardeo, pues eliminar, ¿no? Eliminar esas grietas superficiales, darle ese acabado. Entonces, por ejemplo, ese proceso de granallado, pues ayuda mucho a la fatiga, porque como es el golpe es como, digamos algo así como compresión, pues ayuda mucho a ese fenómeno de la fatiga, ¿no? Recuerde que todo lo que es compresión ayuda a la fatiga. Lo que no ayuda a la fatiga es la tensión, ¿no? La tensión. Bueno, entonces, afortunadamente esos valores ya no lo dan, ¿sí? Y nos dan con el correspondiente conversión en el sistema internacional. Bueno, para resortes, vayamos a explicar lo que es el proceso granallado, ¿no? Que es el bombardeo con micropartículas, partículas muy pequeñas de acero, ¿no? Y lo cual buscamos es mejorar la presentación, ¿no? De ese componente, de ese elemento. Pero recuerde que ahí estamos eliminando la mayoría de las microgrietas superficiales, ¿no? Bueno, entonces digamos que para resortes no granallados, no graneados o no martillados, eh, el intervalo de esa resistencia a la fatiga, mire, son 35 KSI. 35 KSI lo multiplicamos por 7, nos da 245, o sea que aquí se están utilizando 689. 241.15. Bueno, pero toman como 141 megapascales. Y la resistencia media la toman como 55 por 689, ¿no? Que es el factor de conversión. El factor de conversión de KSI a megapascales. 378.95, que lo dan como 379, aproximan. Ahora, para resortes granallados, para granallado, mire que mejoran esa resistencia. Ya no hay 35, ya son 57,5. Y nos daría 396.175, ¿sí? Sin embargo, aquí ponen 398. Bueno, mejor, ¿no? Y 77.5, que es para quién? La resistencia media a la fatiga para resorte granallado. 77,5 KS y lo multiplico por el factor de conversión que es 689,
Nos daría 534. 534. Bueno, ahí están los valores, ¿no? Entonces, el único que está un poquito distante, si acaso, es este, ¿no? Vale, listo. Entonces, ¿cómo calculamos la resistencia a la fatiga? Bueno, por esta expresión, ¿sí? Aquí ya volvemos. K sub A, K sub B, K sub C, K sub D, K sub R, K sub E, y multiplicado, como aquí vamos a trabajar, digamos, la parte de resortes de compresión o los resortes de tensión en el gancho, perdón, en el gancho no, en el cuerpo del resorte con el esfuerzo de corte. Entonces colocamos aquí, es el SSE, que es la resistencia límite a la fatiga por cortante, eh, bueno, para la probeta rotativa, ¿no? Y este factor de efectos diversos, mire, lo calculamos así, 1 sobre K sub C. 1 sobre K sub C. Y el K sub C es igual a ¿qué? A, mire, estos señores. El K sub B, que es el factor de Weierstrass, y este K sub S, que fue el primero que vimos. 2C más 1 sobre 2C, creo que era. Recuerda que ese es el índice de resorte, ¿no? Vale, entonces, si no me equivoco, eso ya viene corregido para estos tres valores. Ya viene corregido, ¿sí? Y el factor de efectos diversos, pues vayamos con esta expresión. Bueno, K sub D y K sub R, pues habrá que calcularlo, ¿no? Vale, listo, vamos a ver qué nos dice acá. ¿Qué nos dice el texto? Bueno, esta sería como la peor condición, ¿no? Que vamos a encontrar cuando el mínimo es igual a cero. Sería como la peor condición. Ah, mira, aquí lo dice. No existe la precarga, tenemos la peor condición. Bueno, que hemos hablado ya. Ah, bueno, y esto que es importante, vean, ¿no? Mire, ojo, el señor Sidney le descubrió que en vida infinita el material y la resistencia a la tensión no tenían incidencia en la resistencia límite de la fatiga de resortes de acero, cuyo diámetro de alambre son menores a 10 milímetros o 3 octavos de pulgada, ¿no? Entonces ya estaba corrigido. No teníamos que hallar ni caso A, ni caso B, ni caso C, ¿no? Ya está corregido para esa cuestión. ¿Listo? Entonces, pero para 10 milímetros. Si pasan de 10 milímetros, sí tenemos que hallar caso A, caso B y caso C. Entonces, recuerden eso. Bueno, y eso que ya habíamos hablado, ¿no? Que la resistencia última al corte es 0,67 veces el esfuerzo último a la tensión. Ya, entonces, lo otro ya es aplicar las fórmulas, ¿no? Perdón, las teorías de falla. Las teorías de falla. Bueno, entonces, aquí nos presentan solamente dos teorías. Ojo, solamente dos teorías. La teoría de Herbert y la teoría de Gunnar modificado. La teoría de Herbert y la teoría de Gunnar modificado. Ahora, mire, recuerde que todo eso lo hacemos en función de estos valores que ya no lo dan. Estos. El intervalo de la resistencia a la fatiga y la resistencia media a la fatiga, ¿sí? Entonces, para Herbert, nosotros decimos que la teoría de Herbert, recuerde que es, bueno, 1 sobre, aquí era S sobre SSE, y aquí sería ¿cómo era? La resistencia media sobre el SSU, perdón, sobre el SU. Pero como estamos hablando en cortante, entonces aquí tenemos, mire, este, SSA.
antes era aquí SA, ¿no? Ahora es SSA porque estamos trabajando para cortante. Sobre el SSE, que es la resistencia a la fatiga, límite a la resistencia al límite a la fatiga al corte. Más, mire, Herbert es este al cuadrado, SSM sobre SSU. Bueno, todo, sí, como al resolver esta ecuación vamos a tener lo que necesitamos. Cómo calcular el valor del factor de seguridad. Y tenemos esa expresión, es lo mismo que las otras, ¿cierto? Que las otras, es igualita. Solo que aquí el término SUT lo cambiamos por el SSU. Y aquí el sigma M lo cambiamos por el tau M. Y aquí el sigma sub A lo cambiamos por el tau sub A. Y que aquí era el SE, ¿no? Pues aquí es SSE. Bueno, y bueno, ahí aportamos esos términos. Y aquí era SUT, ¿no? Pues aquí no, aquí como es el cortante es SUT. Hay que tener en cuenta esto, por favor, que no se nos olvide. Bueno, listo, pero ¿cómo vamos a calcular este valor? Este, la resistencia a la fatiga. Ojo, la resistencia a la fatiga. Recuerde que antes nosotros lo calculábamos con esa fórmula, ¿no? K sub A, K sub B, K sub C, K sub D, K sub E por K sub R por el S'. Pero aquí se nos facilitan la cuestión, ¿sí? Nos facilitan, porque nos dicen que ese SS, la teoría de Herbert, es igual a este SSA. ¿Ya lo tenemos? Sí, bien. Ya lo tenemos. Si es no granallado o granallado. Sobre 1 menos esta relación. SSM, ya la conocemos. Ya nos lo dan para resorte graneado y no graneado. Sobre el SSU. Y este SSU, recuerde que es 0,67 veces SUT. Y el SUT, el esfuerzo último de la tensión, lo calculamos mediante una fórmula que nos dice que es A sobre el diámetro del alambre elevado a la M, donde esos valores de A y M ya vienen tabulados, ¿correcto? Entonces, mire, aplicamos esta fórmula, SSU es 0,67 veces el SUT, el SUT es de la fórmula. El tau A y el tau M sí debemos calcularlo, ¿no? Es decir, debemos calcularlo porque son las resistencias, ¿no? Debemos calcularlas porque son las resistencias. No, perdón, son los esfuerzos. Qué pena, son los esfuerzos inducidos en el resorte, ¿no? En este caso, en el cuerpo del resorte y si es un gancho de tensión, en la unión entre el gancho y el cuerpo del resorte. Ahora, mire, también está para la Goodman modificado. Pues es lo mismo, solamente que la Goodman modificado es una teoría lineal, así que como es una parábola, pues aquí está esto elevado al cuadrado, aquí no, ¿sí? Y pues la fórmula general nos dice que este 1 sobre n, y aquí sí lo puse, aquí también sería, por ejemplo, 1 sobre n es igual a tau A sobre SSE más tau M sobre SSU, ¿cierto? Aquí también lo pude haber hecho aquí, ¿no? Entonces aquí 1 sobre n le igual aquí al tau A sobre SSE, y aquí sería que el tau sub m sobre el SSU, pero elevado al cuadrado. Entonces, mira, aquí está. El SSU, bueno, fácil de hallar. El SSE, mire, lo mismo, ¿sí? Es lo mismo que esto, pero lo único que es que no lo elevamos al cuadrado. Va a ser la resistencia, el intervalo de la resistencia a la fatiga sobre 1 menos la relación entre la resistencia media a la fatiga y el esfuerzo último al corte. ¿Cómo es? El esfuerzo último al corte, sí. ¿Sí? No va a elevar al cuadrado. Bueno, listo, y es la forma. Son las dos expresiones que nos dan para calcular en fatiga. Bueno. Aunque también nos dan una para tensión, ¿no? Para tensión, ¿no? Entonces, para el resorte de tensión, pero sería en el gancho, ¿sí? Aquí en el gancho. Otra forma, que es calcularlo el SE mediante esta expresión. Ese R medio, donde ese R medio ya está tabulado. SSR sobre 2, tal. Esa es otra forma para poder calcularlo, ¿sí? Otra forma. Si nosotros queremos en el gancho, simplemente en el gancho, pues aquí lo único que hacemos es decir que este es el SN y este es el SUT en el gancho.
O acá, mire, ¿cierto? Este SS1, este SUT, este tau A y este tau M lo reemplazamos por sigma A y sigma M, ¿cierto? Y pues aquí este es el SE, ¿no? Y el SU, SUT, ¿correcto? Hacemos eso, es lo único. O podemos utilizar esta otra metodología, pero para esa metodología me tocaría mejor ir al texto, ¿no? Para mirar y decirles. Bueno, aquí está, ¿no? Aquí está, ¿no? Y este valor pues está tabulado. Mira, ya está, ¿sí? SR. Ya está tabulado. 0.45, 0.50 o 0.35 es usted, según el tipo de material, ¿no? 0.35 si son acero inoxidable, austenítico o aleación férrea, ¿no? 0.45 si son acero al carbono estirado en frío o alambre de cuerda musical, ¿sí? Ya está. ¿Cómo calcular ese valor? Entonces hallamos SSE, listo, y lo reemplazamos allá en la forma. Y si este es lo mismo, pero aquí sería como para fatiga, ¿no? Lo único que cambia es que le agregamos el subíndice S, SSR, SSE, SSU, ¿correcto? Y estos valores, mire, este SSR, mire, lo podemos ya tener aquí en la tabla, aquí para este, ¿no? Este SSR, aquí para la tabla. Mire. Pero aquí nos lo dan para medir día a las 5, día a las 6 y día a las 7, ¿no? Y lo da como porcentaje, ¿no? Entonces, aquí sería 0.36, 0.34 veces el esfuerzo último de la tensión, ¿no? Que sería, por ejemplo, 0.45 veces el esfuerzo último de la tensión, 0.47 veces el esfuerzo último de la tensión. Aquí es para el gancho, ¿no? Está para la flexión, en el gancho. Aquí sería como para, también, ¿no? Pero aquí sería en el gancho, ¿no? Pero en la unión del gancho y el cuerpo. Bueno, ahí está el bendito ejemplo por fatiga. Bueno, hay otro. Son largos. Bueno, ya sí, les tocaría el resorte de tensión. Pero hay una cosa, una pregunta, ¿no? La prueba fue el día martes, ¿no? Sí, fue el día martes, ¿no? Así que todavía no conocemos las respuestas, ¿no? Yo por allá estuve calificando uno, ya pude hacer uno, pero no lo socialicé porque no he terminado el otro. De pronto lo socializo, ¿no? Para que vayan conociendo. Pero no conocemos las respuestas, ¿no? Entonces, ahorita al final de la clase, pues nos retiramos, bueno, terminamos la clase y buscamos los dos formularios y miramos las respuestas, ¿no? ¿Correcto? Miramos las respuestas para que ustedes pues las verifiquen de acuerdo a los resultados que yo les envío, ¿no? Entonces ustedes dirán, no, tengo 5 respuestas buenas, ¿no? Por eso colocó 4, ¿sí? Porque uno se puede equivocar, uno puede, ahí en esta secuencia uno puede colocar, bueno, un chulito, pues bien, una rayita horizontal, si se equivocó, ¿no? Y uno le puede ir en esa secuencia, pues, colocar equivocadamente, ¿no? Se puede equivocar al colocar la raya, el chulo o la raya, ¿no? Entonces, para que ustedes estén pendientes. Bueno, pero lo hacemos al final de la clase. Bueno, ahorita les pido permiso, voy a atender algo, ya vengo, no me demoro.
Bueno, ahí me perdonarán la interrupción. Bueno, listo. Entonces vamos a ver la última parte, que son los resortes de torsión. Preferir, sí, porque para ver si ganamos tiempo con ello. Bueno, ¿dónde vamos? Esto prefiero mejor apagarlo. Y comenzamos con esos resortes de torsión. Pues aquí hay una gran contradicción, ¿no? Que el resorte de torsión, uno esperaría que como es torsión, pues el que mande es el esfuerzo de corte, ¿no? Sin embargo, en los resortes de torsión, pues resulta que ahí lo que vamos a calcular es un momento normal. Vamos a hacer eso, calcular un esfuerzo normal. Entonces, lo que sucede es que los resortes de torsión se caracterizan porque tienen extremos, ¿no? Y en esos extremos es donde nosotros vamos a aplicar la carga. Y al aplicar la carga en esos resortes, lo que sucede es que ese momento, el momento que se va a producir la fuerza, va a tratar de hacer que las espiras allá se traten de alargar, ¿sí? Se traten de alargar. Y si hay un alargamiento, pues el significado es que hay una deformación de tamaño, hay un cambio en la longitud, y eso indica que el esfuerzo es el esfuerzo normal, ¿no? Bueno, entonces aquí lo que es un esfuerzo normal. Entonces, ¿para qué están diseñados estos resortes de torsión, no? Pues para transmitir ese par torsor, ¿no? Para eso están diseñados para ello, ¿no? Entonces aquí tenemos las fuerzas, aquí tenemos la longitud, y entonces aquí el momento pues será F por L, ¿no? F por L. Bueno, entonces hemos dicho que se va a producir es un esfuerzo normal porque al aplicar eso va a tratar de estirarse, va a tratar de estirar. Bueno, entonces el esfuerzo normal es igual, recuerda el esfuerzo normal, pero va a ser por flexión porque es un momento, es momento por ρ sobre I, ¿no? Eso es lo que nos enseñaron. Y aquí podemos multiplicar, como es ¿cómo es? Como es un elemento curvo, hay que multiplicarlo por el factor correspondiente, ¿no? El factor de corrección de ese esfuerzo por el efecto curvatura. Bueno, entonces el momento ya sabemos que es F por L. Este ρ, recuerden que nosotros estamos calculando aquí en la sección transversal del alambre, ¿no? La sección del alambre es circular y tiene un diámetro d minúscula. Y nosotros ya sabemos que el esfuerzo normal ahí en el centro es 0 y es máximo aquí en el extremo. Entonces este ρ es el radio, ¿no? El radio, en este caso el diámetro del alambre sobre 2. E I es el momento de inercia. Y para una sección circular, no este círculo, ¿no? Sino la sección circular acá del alambre, de la sección transversal del alambre con que se forma ese resorte.
es pi 64 veces por ese diámetro del alambre elevado a la cuarta potencia. Bueno, ¿qué nos queda? Este factor de corrección multiplicado por este 64, pasa arriba, dividido sobre este 2 nos da 32. 32 veces este momento, se prefiere dejarlo así, ¿no? F por L, sobre pi, aquí está, pi, y un D, con un D se cancela y queda el diámetro al cubo. Ahora, este valor de K, ya está. Mira, aquí puse concentración de esfuerzo, ¿no? Pues como a mí como el factor de corrección del esfuerzo, ¿no? Factor de corrección del esfuerzo por ese efecto curvatura. Entonces, hay dos cuestiones, ¿sí? Hay aquí en la fibra interior o en la fibra exterior. Entonces, este señor Wall, pues, hizo esos cálculos. Y aquí está, ¿no? Allá los libros nos dicen cómo se llegó allá, sino nos dicen solo los valores, ¿no? Este es el valor, lo vamos por fe, ¿no? Porque sí es. Entonces, este caso es 4 veces c al cuadrado menos c menos 1 sobre 4c que multiplica c menos 1, donde c es el índice del resorte, por favor. Recuerden que c es el índice del resorte. Y para la fibra exterior es 4c cuadrado más c menos 1, ¿sí? Cambia aquí el más. Y aquí 4c que multiplica c más 1, ¿cierto? Aquí era c menos 1. ¿Qué sucede? Que este nos da mayor de 1 y este nos da menor de 1. Entonces, si multiplicamos aquí este valor, si fuera menor de 1, entonces aquí, ¿qué es lo que sucede? Disminuye el esfuerzo, ¿no? Y lo que necesitamos es eso, que aumente, ¿no? Por eso ahí en la curvatura el factor perdón, el valor del esfuerzo aumenta, eso ya lo sabemos, que aumenta, no disminuye. Entonces, como aquí en la fibra exterior disminuye, ¿cierto? Entonces tomamos el de la fibra interior, porque es el que nos aumenta, ¿no? Que se concentra más el valor. Bueno, entonces, ¿cómo nos queda? Este valor este K es K swing multiplicado por 32 veces ese momento sobre pi diámetro al cubo. Bueno, uy, carajo, ¿cómo calculamos la depresión en el resorte? Ahí en la guía, pues está la demostración, ¿no? Y en la guía, pues está la demostración de cómo calcular. Mira, ahí están los ganchos, ¿sí? Ahí están los extremos. Entonces, los extremos están para ello, para aplicar ese momento torsor, ¿no? Bueno, aquí está mejor explicado que lo que está allá, ¿no? Porque la deflexión del resorte debe tener en cuenta que la del cuerpo y la del gancho, ¿sí? Bueno, la del cuerpo y la del gancho, se deben sumar. Vale, pues aquí sí está más completa la demostración hasta llegar a esto, que es lo que necesitamos, ¿no? Y NA es el número expirativo. Pero vamos a ver qué tenemos acá. Bueno, entonces mire, la deflexión es la deflexión del cuerpo más la deflexión en los extremos, ¿cierto? Bueno, entonces, la deflexión en el cuerpo, ¿cómo la llamo? Entonces va a ser, mire, ojo, el teta, bueno, esto sí lo tenemos de mecánica materiales, es momento por L sobre E por I, ¿no? E por I, si no me equivoco, se llama el módulo de rigidez a la flexión. Entonces, M por L sobre E por I. E es el módulo de elasticidad, I es el momento de inercia, ya sabemos que es pi 64 el diámetro de la 4, ¿no? M, pues ya sabemos que es F por L. Y esta L, pues recuerde que esto es formado por espiras y espiras. Entonces es el perímetro, el diámetro medio, pi por D, por el número de espiras del cuerpo. Pi por D por N, ¿no? Pi por D por el número de espiras. En este caso se toma pi por D por el número de espiras del cuerpo. Listo. Y nos faltaría el de los extremos, ¿no? El de los extremos. Bueno, entonces, el de los extremos se calcula a partir de que tomar el extremo como si fuera una viga empotrada, ¿no? Bueno, aquí no, como si fuera, mire, como si fuera una viga empotrada, ¿sí? Entonces, me tocó aquí llegar atrás y aprovechar el libro, ¿no? Ay.
125. Entonces, mire, porque en el apéndice de los libros, de este libro, pues hay mucha información, ¿sí ven? Que nos puede facilitar nuestra vida. Y uno es esa tabla, pues ahí sí no recuerdo dónde esté. Esa sí no recuerdo dónde esté. Ah, mira, aquí está la tabla A9. Correcto, mire que ahí nos da una viga cuando está doblemente empotrada, pero la carga no se aplica en todo el centro. Entonces, mire, ya nos dicen cómo calcular la deflexión. ¿Sí? Pero eso es para una viga empotrada, ¿no? Pero una carga que puntual, aquí una carga distribuida, ¿no? Bueno, listo, pero ese no es nuestro caso. Vamos. Mira, aquí es cuando es en la mitad, ¿sí? Entonces dice cómo calcular la deflexión aquí máxima. O cómo calcular la deflexión aquí en ese tramo, ¿correcto? Ese no es nuestro caso. No, aquí hay un apoyo, ¿no? Aquí está empotrada y aquí hay un apoyo. Carga en voladizo. Puede ser, ¿no? Carga en voladizo, pero no, aquí hay un apoyo. Mire, este es una simplemente apoyada con dos cargas. Pero no, esas no son. Tampoco. Bueno, allá estamos que llegamos. Es más o menos como esta, ¿sí? Pero el caso debe estar acá. Mira, aquí está, ¿sí? Mira, aquí está, una viga en voladizo. Porque se considera como una viga en voladizo, ¿sí? Entonces aquí está aplicada la carga. El Y máximo es F por L al cubo sobre 3. F, la fuerza, L, la distancia que hay entre el apoyo y donde se aplica la carga, y este que es el módulo de elasticidad y el momento de inercia. Mire, aquí está. FL cubo sobre 3E. FL cubo sobre 3EI, ¿sí? FL al cubo sobre 3 veces EI. ¿Pero qué es I? Pi 64 diámetro a la 4, ¿sí? Ah, bien, aquí estaba, ¿no? Va a ser Y sobre L. Entonces, Y es Fl al cubo, ¿no? Porque mire, este es el ojo, este es el teta, ¿cierto? Aquí estamos aquí con la deflexión angular. Esa deflexión angular es esta Y, que es ese desplazamiento vertical, ¿cierto? Mire, es este desplazamiento vertical sobre, ¿dónde es? Acá, ¿no? Acá, sobre L, no sé, este teta es Y sobre L. Recuerden, ¿no? Cuando nos enseñaban S es igual a R por teta, ¿no? S es igual a R por teta, ¿no? Entonces teta era S sobre R, ¿no? S es este y este es el R, ¿no? Entonces, aplicar lo mismo. Por eso aquí esto nos queda FL cuadrado, ¿sí? Porque una L con una L se cancela. Y el momento de inercia ya sabemos que es pi 64 diámetro al cuadrado, a la 4. Entonces, nos queda esta fórmula, ¿no? Esta. Y al reemplazar estos valores, este 64 pasa a multiplicar. Bueno, entonces nos queda esto, ¿no? 64 veces el momento por el diámetro por el número de espiras activas sobre el día a la 4E. Y mire, como son dos extremos, ¿cierto? Dos extremos, entonces nos queda 64 Fl cuadrado sobre 3E pi diámetro a la 4. 64 ml 3pi e por diámetro a la 4, ¿sí? Bueno, entonces sacamos factor común en sea, 64 veces md sobre d a la 4e. Entonces es igual, nb, ¿cierto? Porque es lo único que lo hace diferente. Es la espira en el cuerpo más, bueno, m, 64m está acá, pero aquí será L1
más L2, y acá será 3 veces pi por esta D, ¿no? Por esta D, ¿no? Para que se cancele. Listo, esta D con esta D se cancela y aquí no está. Este D a la 4E, ¿cierto? Entonces aquí, bueno, aquí está también, D a la 4, ¿cierto? Aquí no, D a la 4, entonces aquí está D a la 4. Ya, lo único que no está es esos benditos valores, ¿no? De 3, ¿no? 3 pi de, entonces aquí se colocan 3 pi por ese diámetro. Bueno, entonces resulta que esto que tenemos acá, NB, las espiras del cuerpo, más esta cantidad, es lo que se llaman el número de espiras activas. De modo que esta deflexión en el resorte es igual 64 veces el momento, recuerda que el momento es F por L, por el diámetro de espira, el diámetro medio de ese resorte sobre el diámetro del alambre a la 4 multiplicado por ese número de espiras activas. Y muchos ya nos dan ese valor de número de espiras activas. Y ahora el módulo del resorte, ¿pero para quién? El módulo del resorte, pero para un resorte de torsión. Entonces, en el otro de nosotros era fuerza igual a K por Y, ¿no? Fuerza igual a K por Y. Para la torsión es la fuerza, pues aquí será el momento, y, y aquí la deformación, pues es el desplazamiento angular, ¿no? Bueno, al despejar nos da, este M con M se cancela, y tenemos acá nuestro módulo del resorte. Diámetro del alambre elevado a la 4 por el módulo de elasticidad sobre 64 veces el diámetro N. Recuerde que este valor ya está tabulado, ¿no? Y ya está tabulado aquí para los resortes. Ojo, para los resortes, siendo aceros, es muy diferente de acuerdo a sus diámetros. Esa es una tabla particular que viene ahí. Se me olvidó mostrarles. Bueno, yo creo que la podemos mostrar acá. A ver si soy capaz de... Ahora sí, sí fui capaz. ¿Es el capítulo de qué? Aquí debe ser como el capítulo 10. Bueno. No, todavía falta. Ya, digamos. Oh, no. Todavía falta, no. Tenía que subir, perdón. Estoy distraído. Acá, mire, a ver. Mire, estas dos tablas son muy importantes. Estas tablas nos dan los materiales con que se trabaja acá y más o menos, bueno, cuáles son los similares, ¿no? En la norma AISI o la SAE, en la unificada UNSI, o también en la norma ASTM, ¿sí? Los que vamos a utilizar, el alambre para piano, alambre templado y revenido en aceite, alambre estirado en duro de bajo carbono, y esta que son aleaciones, ¿no? Al cromo vanadio, al cromo silicio, las normas vienen esas, ¿sí? Y aquí nos dicen, vean, bueno, algunas especificaciones importantes a tomar. Bueno, mira, por ejemplo, que aquí vienen de 0 a 8 a 12 milímetros, ¿no? Y que no se emplea a más de esa temperatura. Bueno, esa tabla. Pero esta, ¿sí? Esta que ya la habíamos visto. Ah, no, esa no es. Ah, carajo. ¿Quién sabe dónde esté? Me equivoqué de tabla. Ah, mira, aquí está. Pero afortunadamente, donde nos dan los módulos de elasticidad y los módulos de rigidez. Pero mire, alambre para piano. Y de acuerdo al diámetro, mire que el módulo de elasticidad va variando, ¿verdad? Mire, para mayor de 0,125 pulgadas, mire, el valor vale 28. Pero si el diámetro es menor a 0,032 pulgadas, es 29,5, ¿sí? Y lo mismo para el módulo de rigidez. Varían, ¿sí? Varían. Pues uno pensaría que debería ser el mismo, ¿no? Los 30 o los 207. O aquí los 83, ¿no? O los 11,5. Pues no, varía. Varía. Entonces hay que tener en cuenta, hay que leer, hay que estar pendiente de esas tablas. Bueno, entonces ahí está ese valor, ¿sí? Bueno, pero generalmente este módulo de resorte no se da así. No, si se da es en función del momento, el momento que se requiere para que el resorte gire una vuelta. Entonces, lo multiplicamos por 2pi.
Y al multiplicarlo por 2pi, este valor ya no es casi, sino acá prima, va a ser ya 4e sobre 10.2 de n. Pero este es para, si fuera un cilindro, si fuera recto, ¿sí? No ha tenido en cuenta el factor de curvatura. Entonces nos dicen ahí en el texto, nos dicen cómo, que si se tiene en cuenta el factor de curvatura, este módulo es este valor, de la 4e sobre 10 a la 8 de n. Entonces, como es el factor de curvatura, se corrige la deflexión angular. Bueno, aquí nos falta lo del diámetro interior ya para terminar, pero yo creo que ya ustedes están cansados de tanta cuestión y mejor vamos para lo de los predios. Sino que siempre si uno va como es, tomando la teoría del ejercicio, la teoría del ejercicio, pues se hace como más, hay mayor atención, ¿no? Bueno, entonces me toca que buscar los dos formularios, ¿no? Bueno, un poquito de paciencia. Bueno, entonces, ¿dónde estamos? Acá. Primero vamos a... No es que yo tome asistencia, ¿no? Yo simplemente tomo el número de personas que participan acá. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que llenar allá una información, ¿no? ¿Qué tema vimos? ¿Cuántas personas? ¿Qué utilizamos? Etcétera. Entonces nos toca llenar siempre, ¿no? Por cada clase. Yo no tomo lista, ¿no? Me ha dicho que yo toma que dice Dayana, presente, que Samuel Darío, presente, que Raúl Andrés, nada. Aquí solamente aparecen 3, 6 y 8, ¿no? 8, ¿no? ¿Son qué? 13, ¿no? No tomamos lista, ¿no? No somos policías, ¿no? Todo depende de ustedes, de su responsabilidad. Bueno, listo, entonces yo creo que ya podemos dejar de grabar, ya terminaría la clase. Y